Quiero invitar, si es tan amable, de abrir su Biblia. Ábrala conmigo, por favor, en el libro de Nehemías. Si es tan amable, vamos a ver el libro de Nehemías esta tarde. Quiero leer, si me permite, Nehemías 1, verso 1. Nehemías 1, verso 1. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, y dice así: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, les pregunté y me dijeron, dice Nehemías, el remanente, los pocos, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esta tarde quiero compartirle un tema que se llama intercede por tu familia. Intercede por tu familia. ¿Quién era ahí? ¿Qué hizo Nehemías, mi hermano? Después de Zorobabel y Esdras, quienes guiaron de la cautividad a dos grupos de judíos en los años 538 y 458 a.C., según Esdras 1, 2 y 7 capítulos. Bueno, Nehemías fue usado por Dios para guiar a otro grupo muy grande de regreso a Jerusalén. Fue un hombre usado por Dios para guiar a familias de regreso a un establecimiento de su vida, valga la redundancia, una vida familiar, después de haber estado cautivos. Usted sabe lo que hace la cautividad. Quienes cautivan a pueblos que los toman estando débiles, desbaratan las familias, les hacen mucho daño. Y a Nehemías le importó esto. Siendo Nehemías como un trabajador del rey, trabajaba como copero del rey persa, Artajerjes. Él viaja 3 meses a su pueblo, fíjese, 3 meses, a su pueblo Jerusalén, y encuentra a un grupo muy desorganizado de judíos y una ciudad indefensa que no tenía ni los muros que la protegían. Se usaba poner muros para proteger la ciudad. Los atalayas y los vigilantes se subían a los muros y desde arriba podían ver al enemigo. No había muros, entraba cualquier enemigo y les hacía mucho daño. Antes de aquel cautiverio que los dispersó como nación, Israel tenía su propio idioma, su propio rey y su ejército, y tenían una identidad como pueblo, pero ya no tenían nada de eso. Al igual que nosotros antes de que Cristo nos rescatara, ¿verdad que sí? Estando cautivos por el pecado, Jesús nos encontró. Estábamos sin rey, sin dirección, sin destino, y así estábamos junto con nuestra familia, sin ejército, indefensos, no teníamos identidad. Aquellas familias judías que Nehemías encontró carecían de dirección, de liderazgo, de un liderazgo que les dijera por dónde comenzar a reconstruir su vida y su ciudad. Hoy en día vivimos varias de las guerras que conocemos por las noticias, cómo es que se llevan a cabo. Estamos tan lejos de Ucrania, estamos tan lejos del Medio Oriente, y todos estos ataques a mucha gente civil hacen sufrir a mucha gente, ¿cierto? Y las familias se desboronan en muchos sentidos. Así le sucedió a Israel en aquel tiempo. Mire, tan pronto como Nehemías llegó, comenzó él un programa de restauración. Se le conoce a Nehemías como el restaurador. En cuanto a lo elemental, él se dedicó a levantar lo elemental en Jerusalén, a buscar la comida, a que se organizaran. Dios lo usó tremendamente para restaurar a las familias de Jerusalén que habían venido dispersas y sobre todo dañadas en su corazón, con muchos problemas, con muchos ataques. Muchas familias el día de hoy venimos a la vida cristiana y algunos vienen con cuestiones de mucho dolor a la vida cristiana, ¿no? Nehemías ayudó a satisfacer las necesidades físicas al establecer un sistema de gobierno. Era un hombre inteligente y usado por Dios, un sistema de gobierno justo. Y él, preocupado por las necesidades espirituales, contribuyó a la restauración de las vidas destruidas y dirigió la construcción de los muros, unos muros muy anchos y muy altos para protección del pueblo. Sin duda, Nehemías es un modelo de liderazgo comprometido que honra a Dios, que debemos seguir todos los que somos padres, todos los que somos esposos, todas las que son mamás, esposas,
que son viudas también y están a cargo de sus hijos, hombres viudos también. Nehemías es un ejemplo de liderazgo comprometido que honra a Dios y que está al frente de lo que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. Muy importante de estudiar e imitar la vida de Nehemías en este sentido. Su deseo profundo de la restauración de su pueblo nos muestran la cara de un verdadero hombre de Dios, funcionando como cabeza espiritual. Se necesitan cabezas espirituales hoy en día para defender la familia, para interceder por ella, para traerla a Cristo, para orar por los miembros de la familia que no son cristianos, para darles ejemplo, para instarlos a venir al consejo y al conocimiento de Cristo. Al leer este libro de su autoría, Nehemías, aprendemos que él intercedió y luchó por la restauración de las familias en Jerusalén. Este tema se llama Intercede por tu familia. Al leer este libro, vemos cómo es que él comenzó esta obra de restauración y aprendemos mucho. La institución más santa y más sagrada que Dios estableció para el fundamento y el establecimiento de cualquier sociedad es la familia. Tú debes valorar a tu familia como Dios lo hace, y por el hecho de que Él la estableció con un propósito en esta tierra. Repito, la institución más santa y sagrada es la familia, y Dios la estableció como fundamento, escúchame, para cualquier sociedad, sin importar que no sean creyentes. Desde el Génesis, que es el principio, el Señor, cuando creó al varón y a la mujer, instituyendo el primer matrimonio, la primer familia, ya Adán y Eva ya eran una familia, ¿verdad? Los bendijo y les ordenó lo que está escrito en Génesis 1:28. Les dijo: fructificad, es decir, prosperen, crezcan en todos los sentidos, avancen como familia, no se queden ahí nada más. Van a recibir la bendición de tener hijos, herencia, y multiplíquense. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Toda una gama de responsabilidades para la familia. Todo esto habla, mis hermanos, de una lista de responsabilidades sobre la familia, para que la familia sea la que establece la fuente de vida en cualquier sociedad. Les dice: sojuzgad, Adán y Eva, al matrimonio. Es una orden para tu matrimonio, es una orden para mi matrimonio, promesas para tu familia, para la mía. Nos dice el Señor: sojuzgad y señoread, significa tomar autoridad. ¿Cómo es que tomamos autoridad? Todas las promesas que el Señor ofrece al ser humano para bendecirlo, para que prospere, para que fructifique en su matrimonio y en su familia, debemos ponerlas en acción, en obediencia. Eso es tomar autoridad, lo cual habla de la posición en la que Dios estableció al matrimonio y a la familia sobre la tierra. La semana pasada el pastor Arsenio nos hablaba acerca de la importancia del noviazgo y cómo vigilar el noviazgo cuando llega esa etapa en nuestros hijos, o en tus nietos, o en tus sobrinos. Tenemos que estar ahí para estar tutoreando a las siguientes generaciones en lo que van a vivir, en lo que van a experimentar. Temas importantes para la familia. Estaba escuchando que también el pastor Toño Ortiz hablaba de la familia hace 2 domingos. Mire, todas las naciones del mundo están formadas por familias. Y cuando la familia o el matrimonio es amenazado, como el enemigo lo está haciendo con estas cuestiones de la diversidad de género, etcétera, cuando el matrimonio y la familia es amenazada, se reducirá forzosamente la sobrevivencia de cualquier sociedad. El termómetro de una nación es la familia. Así que, como hijos de Dios y como cristianos, somos responsables cada uno. No importa que no seas papá. Si eres hijo de familia, tienes una responsabilidad de parte de Dios para hacer una parte importante en tu familia. ¿Eres el único convertido como joven? Puedes ganar a tus papás para Cristo. Puedes ganar a tu hermana, a tu hermano, a tus primos. Tienes que hacer algo, tienes que interceder por tu familia. Nehemías no fue principalmente por sus familiares directos, fue por las familias de Jerusalén, de las otras tribus. Le importaban las otras tribus porque era su pueblo, su pueblo. El termómetro de una nación es la familia, por lo que no existe una nación que no logre subsistir, no existe una nación, mejor dicho, que logre subsistir, iba a decir un pleonasmo, ¿verdad?
cuando la familia haya comenzado a desmoronarse. Se empieza a desmoronar la familia, se le pierde atención a la familia, empiezan a legislarse órdenes y leyes que ataquen a la familia, se va a desmoronar esa sociedad. Y el ser humano lo va a ver. Hay países en donde les pagan a los que se casan para tener hijos, porque se están quedando sin jóvenes. El termómetro entonces de una nación es la familia. Mire lo que dice el verso 3 de Nehemías 1. Nehemías 1. Verso 3. Y me dijeron, el remanente, es decir, las poquitas personas, los que quedaron de la cautividad, los que estaban presos y ya fueron libres, allí en la provincia, dice, están en gran mal. ¿Cuántos saben que hay familias que necesitan al Señor aquí? Tú dices, Julio, pues la mía, mis tíos, mis abuelos, tengo 2 sobrinos, tengo 2 sobrinas, andan perdidos, Julio. Intercede por ellos. Yo sé lo que te digo, haz algo ahí. Empieza a ser vallado, empieza a ponerte en la brecha y verás. Están en mal y afrenta, dice Nehemías, y el muro de Jerusalén derribado, no tiene protección, se mete lo que sea, y sus puertas quemadas a fuego. A Nehemías le preocupaba la condición natural de las familias de su pueblo. Sí, no tenían que comer, iban apenas a empezar de nuevo, no había trabajo, no había producción, que las familias pudieran tener un hogar establecido. Pero principalmente le preocupaba la pérdida de los valores espirituales. Hoy muchas familias se distraen por cuestiones materiales y empieza la pérdida de valores espirituales. Esos valores que Israel tuvo estando en cautiverio, eso le dolía a Nehemías, ya que sabía que sin la ley de Dios, si saliendo del cautiverio, habiendo olvidado muchos al Señor, por haber sido presos, por haber quedado amargados, quieren llegar a establecerse como una nueva nación nuevamente, si no se establecían sobre la ley de Dios, iba a ser difícil que fructificaran y que sojuzgaran y que tomaran su lugar como familias en el Señor. Nehemías sabía que sin la ley de Dios su pueblo se perdería completamente y jamás volvería a surgir como una nación firme. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Cuántos dan gracias a Dios que el Señor es Señor de tu familia? Bienaventurada la familia cuyo Dios es el Señor. Amén. Y sigue orando por tu familia. Nehemías verso 4, Nehemías 1 verso 4 dice, si me acompañas: cuando oí estas palabras me senté. ¿Qué hizo Nehemías cuando escuchó que sus amigos de Jerusalén, las familias, estaban mal? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Me ayudas? Me senté y lloré. No me senté a ver la televisión y dije, bueno, pues allá cuando quieran ir a la iglesia. No, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré, mire nada más, delante de Dios, del Dios de los cielos. Intercedió por las familias de su pueblo. ¿Qué hizo Nehemías al ver la condición de las familias de Israel? Interceder por ellas. Diga conmigo, intercedió por ellas. ¿Qué es interceder, mis hermanos? Mire, en el ámbito cristiano es una palabra que se aplica para orar intensamente por alguien o por alguna situación. Cuando tú oras intensamente por una persona y te aplicas para orar y para decirle, Señor, por favor sana a esta persona. Y estás ahí, y otra vez, y te levantas temprano, y otra vez, y al acostarte, y otra vez, Señor, por favor sana a mi hijo, por favor sánalo, Señor, por favor sácalo de las drogas, por favor, como decía la mamá del hermano Pablo Hunter, no lo dejes pecar a gusto, no lo dejes pecar a gusto cuando salía en las noches de andariego. Este hombre se convirtió y por más de 40 años fue misionero en México. Y su mamá oraba diciendo, él lo escuchó en la puerta de su cuarto a ella cuando llegó una noche muy tarde, y su mamá, no lo dejes pecar a gusto, Señor. El clamor y la intercesión de una madre es algo serio, mis hermanos, y de un padre también, y de un hermano que clama por su hermana o su prima, o por sus papás. Clama por tu papá que no es cristiano y verás. Interceder en el ámbito cristiano es orar profundamente por alguna situación, por alguien. Pero lo cierto es que interceder habla también de tomar acciones precisas para haber cumplido los propósitos de Dios. Tomar acciones precisas. Cuando un abogado intercede por alguien, no solo va y habla al juzgado, no solo hace su trabajo en un juzgado cuando tú lo contratas. Él está tomando acciones, está intercediendo por tu caso.
Si pecamos, dijo el apóstol, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Es decir, Él intercede por nosotros. Amén. Entonces, se toman acciones precisas cuando uno dice: voy a interceder por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos, para haber cumplido los propósitos de Dios. No solamente voy a orar, voy a tomar acciones precisas. Romanos 8:34 nos dice que Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Cuántas dan gracias a Jesús por eso? Él está rogando continuamente que tú superes esa prueba. Él está rogando al Padre, Jesús está rogando continuamente que tú obtengas un mejor trabajo porque te despidieron del anterior. Él está rogando continuamente por esa necesidad legítima que tú le estás poniendo al Señor delante de sus pies. Interceder entonces es rogar y apelar por una causa. Jesús ruega ante el Padre por nosotros, pero además Él tomó acciones precisas en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros. ¿Cierto o no? No solo oró por ti, Jesús, no solo intercede por ti, no, Él vino al Calvario a morir. Él toma acciones. Ahora sí, como dice el dicho, a Dios orando, es el proverbio 33,000. A Dios orando y con el mazo dando. Una frase que por demás nos dice: pidiendo al Señor, pero también tomando acciones en lo natural que nos llevan a ver resultados. Visitar a alguien, qué sé yo, visitar a tu tío, visitar a alguien de quien el Señor ponga en tu corazón y en tu mente. Si ya toda tu familia directa es creyente, gloria a Dios por eso, ¿verdad? En mi caso sí. Mis 4 hermanos también. Tengo 3 hermanas y un hermano, el más chico de la familia. Todos somos creyentes. Mi mamá era creyente, mi papá también lo fue. Mis hijos también, mi esposa también. Bueno, tengo que estar. Una tía que quiero muchísimo, otra tía que vino de Los Ángeles, y 2 de mis primas a quien mi hermana les habló allá en Los Ángeles, y ahora van allá a casa de oración en Southgate, allá con el pastor Edson. Cosas hermosas que el Señor hace para salvación. ¿Cuántos lo creen así? No dejes de compartir a tu casa. Si crees en el Señor Jesucristo, serán salvos junto contigo. Amén. Nehemías sintió dolor y tuvo compasión por las familias de su pueblo. Intercedió por ellas y tomó acciones de restauración. La iglesia está formada por familias, por las cuales también debemos interceder. Hace un momento orábamos por personas que son parte de nuestra familia. En Gálatas 6:10 dice que la iglesia es la familia de la fe. Somos una familia. ¿Cuántos sabían eso? Voltea con el que está a tu lado y dile: eres mi hermano, mi hermana. Somos la familia de la fe. Debemos estar alertas, intercediendo por nuestra familia y por todas las familias de la iglesia, orando, vigilando y cuando sea necesario, pedir un consejo. Le dijeron a Nehemías en el verso 3 de Nehemías 1, el remanente, los que quedaron, fíjate aquí, otra vez, de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. A fuego. El fuego aquí es símbolo de un ataque despiadado, destruyendo todo a su paso. El fuego no respeta. El fuego del enemigo derribó la barrera protectora y las familias quedaron desprotegidas de los ataques enemigos. ¿Cuál es la barrera protectora de nuestras familias hoy? Dice Efesios 6:16, sobre todo. Te vas a armar con la armadura del Señor, dice Pablo, sobre todo. Ya te pusiste el casco, el apresto del evangelio, ya tomaste la espada del Espíritu, el cinturón. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La familia es sumamente atacada, mis hermanos, sumamente, y tenemos que estar alertas en ese sentido constantemente. La barrera protectora que protege a nuestra familia es la ley del Señor, sus mandamientos, es nuestro muro. Pero esta barrera se levanta hasta que accionamos nuestra fe. ¿Cómo se acciona la fe? Obedeciendo los mandamientos. La obediencia a los mandamientos por la fe, porque crees que al obedecerlo te va a traer un resultado de bendición. Por eso tienes fe en el mandamiento y lo obedeces. Eso levanta un escudo impenetrable por el enemigo, escudo de la fe. Cuando este escudo no está, todo es consumido por el fuego del enemigo. Sobre todo, levantad el escudo de la fe. Ese escudo se levanta cuando obedeces los mandamientos de Dios. Uno de los dardos poderosos que el enemigo lanza a la familia por todos los medios posibles
es la inmoralidad. Yo aprendí una palabra este enero pasado de un pastor muy querido de allá de Chile, el pastor Jonathan Arcos, que viene de Casa de Oración Chile a predicarnos y va a venir al Congreso Vencedor a predicar a los jóvenes. El pastor nos enseñaba con respecto a los pecados de inmoralidad a los pastores y nos decía que estamos viviendo en un mundo hipersexualizado. Todo tiene que ver con inmoralidad. Si no hay una obediencia fiel a los mandamientos de Dios, la fe se debilita, mis hermanos, pues sin obras la fe está muerta. El escudo se desvanece, dando entrada a este gran dardo de fuego, la inmoralidad. Por todos lados entra, por las redes sociales, por la televisión, por todos lados está ahí la inmoralidad, tratando de hipersexualizar la mentalidad del ser humano. Que todo sea acerca de eso. Muchos creen que la caída de una nación es producida por el mal manejo de la economía. No. O de la educación o de la política. No, por eso no cae una nación. El factor común que ha producido la caída de imperios enteros ha sido la inmoralidad. ¿Por qué? Porque destruye las familias. La inmoralidad destruye la fidelidad de un varón para con su esposa. Destruye la mentalidad de un joven para con las mujeres, un varón, y a la mujer para con los hombres. Al varón joven lo hace ver como objetos las mujeres, y viceversa, la mujer hace ver como objeto al varón, y hay una distorsión de la sexualidad que Dios creó para el matrimonio, y destruye a las familias la inmoralidad, y por consiguiente a una nación entera. Si no hay familias, no hay sociedades. Y así ha sido a través de toda la historia de los grandes imperios. Verso 2 al 4, si me acompaña, de Nehemías 2. Nehemías 2:2. ¿Me acompaña? Me dijo el rey, fíjese, Nehemías fue delante del rey. Y fíjese lo que el rey le dijo a Nehemías. ¿Por qué está triste tu rostro, Nehemías? El rey conocía a Nehemías, era su copero. Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Y dice Nehemías, entonces me dio temor. Temí en gran manera. Y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, rey, y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no voy a estar triste? Si mi primo, el hijo de la hermana de mi padre, fulano de tal allá, está hundido en las drogas, ¿cómo no voy a estar triste si un tío mío le fue infiel a mi tía? ¿Cómo no voy a estar triste si esto y esto y esto en mi familia? ¿Cómo no voy a estarlo? ¿O no me importa? Dice el verso 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. El rey conocía a Nehemías. ¿Tienes tú una relación con el rey de modo que conozca cuando estás acongojado? El rey conocía a Nehemías, sabía que tenía una gran necesidad y le ofreció todo su apoyo. ¿Cuántos quieren el apoyo del rey aquí? ¿Amén? Así el Señor es misericordioso con nosotros, conoce nuestra necesidad y está esperando que vayamos y clamemos a Él para darnos su apoyo. Claro que nos puede dar su apoyo. Segunda de Crónicas 7:14, usted conoce bien este pasaje. El Señor hablando le dice a su pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, yo voy a oír desde los cielos, dice el Señor, perdonaré su pecado y sanaré sus familias. Todos, mis hermanos, deseamos que el Señor obre en nuestras familias, pero pocos recurren a la humillación y a la intercesión por ellas. El rey le dijo a Nehemías, estás quebrantado de corazón. Y Nehemías oró al Señor. Mire aquí, mi hermano, dos factores por los cuales el Señor comenzará a restaurar una familia. Fíjese cómo comenzó todo en el corazón de Nehemías. No solamente tomó acciones emocionales. No, mañana sí va a querer venir mi esposa conmigo. Mañana sí voy a poder traer a mi prima que no ha querido venir a la reunión. Mañana sí voy a traer a ese matrimonio que he invitado. Sí, qué bueno que hay emoción por eso. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Nehemías? Dos factores por los cuales el Señor comenzó a restaurar a las familias de Jerusalén a través de Nehemías. Número uno, quebranto de corazón.
y oración por los seres queridos. Quebranto de corazón y oración por los seres. Nunca menosprecies, y vaya que el Señor nos enseñó muchísimo acerca de la oración, ¿cierto? Nunca menosprecies el postrarte, doblar tus rodillas y decirle: Señor, ten misericordia de mi primo, ten misericordia de mi mamá, ten misericordia de mi papá, Señor, que no quiere saber nada de nosotros. Ten misericordia, Señor, nos abandonó, pero si se muere se va a ir al infierno. Te pido por su salvación, y te vuelve la compasión y la amargura se va. ¿Quieres que la amargura se vaya de ti hacia un ser querido que te hizo daño? Ora por él, ora por su salvación, y verás cómo la amargura se desvanece. Llega un joven, papá, me dice: pastor, mi papá me abandonó y tengo mucho dolor. Yo le digo: ora por él, que Dios lo salve, y verás cómo tu corazón cambia, y verás. Jesús no permitió, estando en la cruz, ningún sentido de rencor hacia sus verdugos. Contrario a eso, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese sentir contrario, mis hermanos, a la carne y hacerle caso al Espíritu Santo, que nos lleva a tener compasión por los propios verdugos, los que nos quieren hacer daño, nos hace desvanecer la amargura, quitar la amargura, como dice Efesios 4, y pedir la compasión de Dios por aquellos que no le conocen. Ora por aquellos que tal vez te hayan hecho daño, y verás cómo cambian las cosas. Nehemías 2:4 dice: me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Mire, Nehemías no se precipitó a pedirle al rey cosas materiales de inmediato. ¿Me vas a ayudar, rey? Mira, entonces necesito esto y esto para ir a restablecer a mi pueblo. No. Primero oró al Señor y pidió sabiduría para tomar acciones precisas, espirituales y no emocionales. Primero dile: Señor, dame sabiduría. ¿Cómo puedo llegar a esta persona? ¿Cómo puedo? Te pido la salvación. Hace unos días platicaba con un buen amigo de aquí de la iglesia, que fue a hablar con la mujer con quien vive su padre. No es su mamá. Y él tenía en su corazón una reserva por ir con esta mujer que está grave de salud, porque no es su mamá y su padre está con ella. ¿Usted me entiende? Y eso le dijo claramente a él y a su esposa: quiero que vayan y le hablen del evangelio a la mujer que está con tu padre. Y él me dice: ¿qué hago, pastor? Pues ve. Y venció todo sentimiento contrario a: pero es que esa mujer no es mi madre y mi papá se fue con ella. Y ellos fueron a hablar el evangelio al hospital y a llevarle la palabra a esta mujer, a vencer todo sentimiento que pueda amargar y hacer lo contrario, mis hermanos, porque Dios quiere la salvación de la gente. ¿Cuántos saben eso? El Señor no quiere nuestra amargura, quiere la salvación de la gente, y te va a usar a ti. Y para que no entre la amargura a tu corazón, te va a decir: ve y háblale del evangelio. Pero le voy a hablar a él, Señor, mira todo lo que me hizo. Ve, háblale de mi palabra y verás. Y además de hablarle la palabra a un desconocido, tu corazón sana. Nehemías 2:5. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Hay familias destrozadas. Cada petición de Nehemías, mis hermanos, era con un propósito espiritual en pro de las familias. Le dice al rey: envíame a Judá. No voy a ir solo, no me mando yo solo. La palabra apóstol en griego, ¿sabía usted qué significa enviado? Apóstol en griego significa enviado. Y la concordancia exhaustiva Strong dice específicamente: enviado por Jesucristo. Hermosa la palabra enviado. Le dice al rey: envíame a Judá, rey. Le pidió Nehemías al rey. Mire, interceder y tomar acciones por nuestra familia es una encomienda del Señor, la cual nos debe hacer sentir privilegiados y jamás obligados, porque la familia es lo más preciado de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú le das valor a otra cosa más que a tu familia, no, mi hermano. Verso 6, si me acompañas, ahí estoy en Nehemías 2. Digo Nehemías y es Nehemías. Amén. Nehemías 2:6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje, Nehemías, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme
después que yo le señalé el tiempo. Mire qué está pasando aquí. Nehemías le dice el tiempo de cuánto tiempo va a ir y salir y trabajar y volver. Le dice el rey, quiero que vuelvas, así dime cuánto tiempo vas a ir a trabajar. ¿Qué está pasando aquí, mis hermanos? Nehemías se comprometió con el rey un tiempo determinado. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de actuar ya, de aprovechar el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos saben que los días son malos? El Señor te dice, quiero que hagas esto y esto y esto. Visita a tu familiar, visita aquí, haz esto, ora con tu esposa, ora con tus hijos, haz algo. Si no son cristianos, ora por ellos, u ora junto con ellos. Pero hazlo ya. De aquí a un tiempo yo tengo un milagro para tu familia. ¿Cuándo vas a actuar tú para que yo haga ese milagro? Quiero que seas el conducto para eso. Hay un acuerdo entre nosotros y el Señor, mis hermanos. El Señor quiere vernos actuar. Hay un tiempo determinado y hay que actuar ya, porque los días son malos. Verso 7 de Nehemías 2 dice: además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso. Quería visa. Quería que el rey le diera una visa, ¿verdad? Para pasar sin problema hasta llegar a Judá. ¿De qué nos habla esto, mis hermanos? Necesitamos la gracia y la sabiduría del Señor para que las puertas se abran. ¿Cuántos saben eso? Sí. No puedes llegar y hablarle a alguien simplemente con pura emoción y con falta de sabiduría. Tienes que, dame sabiduría, Señor, para hablar al corazón y que las palabras sean exactas, para que tu voz sea escuchada a través de aquellos que tienen que escuchar el mensaje del Evangelio. Cuidemos de no estar liderando y guiando a la familia bajo nuestra influencia y experiencia. Pídele a Dios sabiduría. Es por las puertas que el Señor nos abra, por las que tenemos que entrar y hacer las cosas, no por las que nosotros queremos derribar por la fuerza. Deja que el Señor te abra la puerta, no quieras derribar una puerta a la fuerza. El rey le tenía que darle una visa a Nehemías. Lee conmigo verso 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Mire, Nehemías solicitó material. A veces falta el dinero. ¿Cuántos saben que Dios lo puede suplir? ¿Cuántos han experimentado la provisión de Dios sobrenaturalmente? Mi hermano, si yo le contara, si usted me contara a mí, aquí nos estaríamos, ¿verdad? Nehemías solicitó material, madera, para la reconstrucción del muro de las puertas. En muchos de los casos de las familias, el factor económico distrae a quienes trabajan para llevar el sustento a la familia, al varón o a la mujer. Cuando uno o el otro trabajan, ¿verdad? Bueno, el varón siempre debe trabajar, ¿verdad? Quienes se dejan atrapar por el afán de conseguir las cosas materiales y naturales para la familia. Sí, está bien, hay que trabajar. El que no trabaja, que no coma. Pero podemos trabajar sin la guía del Señor y llenarnos de afanes, y dejando en segunda instancia lo espiritual y aún la asistencia a la iglesia. No te dejes de congregar. No permitas que tu familia, por cuestiones de trabajo, deje las actividades de la iglesia en el orden de Dios, por supuesto, porque hay que cuidar el orden de Dios en la familia y en la iglesia, para que haya un equilibrio entre la búsqueda de lo material sana, en la voluntad de Dios, y una búsqueda de lo espiritual sana también. Que hay un crecimiento por ambas partes, tu negocio floreciendo en la voluntad de Dios, pero también tu espiritualidad creciendo para hacer la voluntad de Dios en lo que Él te diga respecto a lo material. Y son las cuestiones materiales las que pueden estar impidiendo un avance en la espiritualidad de tu familia. Si es eso, clama al Señor que te dé sabiduría para ordenar esa área, de modo que tu familia ponga siempre en primer lugar lo espiritual. Que escuches a tu hijo decir: papá, necesito unos tenis, pero mira, estos todavía están rotos de arriba, pero de abajo no. No, yo me espero. Ya está teniendo tu hijo una mentalidad de aprovechar las cosas, de no abalanzarse por las cosas nuevas. Decirle: Señor, yo espero en ti. Tengo, como decía el apóstol Pablo, tengo un abrigo. Tengo frío, pues tengo un abrigo. Si no tengo abrigo, ya el Señor me dará uno. Estoy contento con lo que tengo. Enseñarles a tener una mentalidad de un contentamiento en las cosas materiales, para que eso jamás gobierne la mente y nos estorbe de crecer espiritualmente.
No permitas, mi hermano, que las cosas materiales te roben el crecimiento en el área espiritual. Que tu familia aprenda a buscar el reino de Dios, para que el Señor añada todo lo que necesiten. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? La frase final del verso 8 que estamos leyendo de Nehemías 2, dice la frase final: y me lo concedió el rey. Escuche lo que dice Nehemías: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Cuando nos proponemos hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, Él suplirá todo lo que necesitamos. Amén, mis hermanos. Verso 10 de Nehemías 2, mire lo que dice. Verso 10. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Dos rufianes que se oponían a que Nehemías llegara a bendecir a las familias. Siempre va a haber oposición, y pueden ser familiares mismos. Siempre. Cuando Nehemías llegó a Judá, tuvo que enfrentar oposición. No creas que todo va a ser hojuelas con miel o miel sobre hojuelas, ¿verdad? No. Durante más de 90 años, escúcheme, dice la historia, los que se habían establecido en la región, otros pueblos que no eran judíos, los que se establecieron cerca de Israel, bueno, pues los judíos fueron llevados cautivos por ellos. Y estos pueblos ajenos a Jerusalén se oponían a que Jerusalén volviera a ser construido. Se oponían. Verso 19 de Nehemías 2. Pero cuando lo oyeron estos dos hombres, Sanballat y Tobías, y Gesem, otro metiche ahí, hicieron escarnio de nosotros. ¿Qué es eso? Se burlan. Llega otro, tú invitas a tu prima a venir a la iglesia y le hablas del evangelio, y el esposo de tu prima dice: ¿a qué vas? No, tú y yo somos católicos. ¿A qué vas ahí a perder el tiempo? Ajá, eso no sirve. Y empiezan a hacer escarnio, se burlan. Y no debes de darte por vencido. No. Se burlan, dice, y desprecian, dice el versículo 19. Desprecian y se burlan. Siempre va a haber eso, mis hermanos. Siempre, y tú no debes de desanimarte por eso. Ahora, debes de respetar. Si te dicen: mira, por favor no vengas a hablar de eso ahorita, luego platicamos. Está bien. No insistas y les digas: no, hijos de Satanás, me tienen que oír ahora. No, imagínate. Y todas esas imágenes que tienen ahí en la pared. No hagas eso. No, sé sabio y retírate y sigue orando, y el Señor te va a dar un momento ahí. Mi hermana insistió muchísimo allá en California con estas primas que yo les digo, les platiqué al principio, y ahora ellas testifican de una manera tan hermosa: Julio, no queríamos oír a tu hermana, y ella venía a visitar. Mi hermana vive en California y las visitaba, que ellas viven allá también, y no queríamos oír, no queríamos creer, y el Señor las tocó, y ahora testifican. Y mi tía, que ya está muy grande, hermana de mi padre, ella ha dicho, ya 80 años, imagínese ella ha dicho: Julio, hijo, si yo hubiera conocido a Cristo 50 años antes. ¿Se imagina? O sea, valora el hecho de haber conocido a Cristo a esta edad y no haberlo conocido antes. El Señor hace milagros, mis hermanos. ¿Cuántos lo creen así? Pero hay gente que hace escarnio y desprecia y dicen: ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? Jamás tendrás más oposición del enemigo que cuando te decidas a hacer la voluntad de Dios. Muchos desearán que fracases y aún se burlarán, sobre todo cuando luches e intercedes por la voluntad de Dios en tu familia. Todos los dardos de Satanás, todos, no quiero saber cuál, mi hermano, todos apuntan a un solo objetivo: se llama familia. Todos. Sanballat y Tobías eran gobernadores sobre Samaria y Transjordania. ¿Y qué les preocupaba? Que Nehemías, como tenía todo el respaldo del rey, y si Jerusalén era reconstruida, sería una amenaza contra ellos, quienes se creían los dueños de la tierra de Jerusalén. El gran número de judíos decididos a restaurar el pueblo y sus familias hizo que Sanballat y Tobías se pusieran nerviosos.
Ya no vamos a poder gobernar, ya no vamos a poder tener antros y bares, ya no vamos a poder meter la idea de la diversidad de género, las filosofías, ya no vamos a poder, esa familia ya va a cerrar las puertas, van a poner muros, ya no vamos a poder influenciar esa familia. Estaban temblando. Verso 20, ¿me acompañas? De Nehemías 2, verso 20. Y en respuesta les dije, fíjate lo que respondió Nehemías. Esta es una respuesta que tú y yo, mis hermanos, debemos acuñar y responder así en oración, con determinación, con convicción. Si tu hijo no es cristiano, si tu hija no es cristiana, si tus papás no son cristianos, ¿no estás cansado de eso? Dios puede hacer un milagro. Fíjate la respuesta de Nehemías, de quienes se burlaban y lo despreciaban. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque ustedes, le dice a Sanballat y Tobías, ustedes no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en las familias de Jerusalén. Fíjate estas tres cosas. Estos enemigos no tienen parte, ni derecho, ni memoria en mi familia. Saber que Dios respalda lo que tú haces es el mejor incentivo para seguir adelante a pesar de la oposición. Si tú te decides a mantenerte fiel y perseverante en todo lo que el Señor manda en su palabra, su doctrina y su consejo para la restauración de tu familia, escúcheme, debe llegar el día en que no solo Satanás fracase en sus planes de destrucción contra tu familia, no solo eso, sino que tu familia sea una amenaza para el reino de las tinieblas. ¿Tú crees que tu familia puede ser una amenaza para el reino de las tinieblas? Claro que sí, porque como todos son creyentes y oran y buscan al Señor y cierran las puertas a todo el pecado, y tú estás invitando a otros a esta vida en santidad, tú le estás haciendo daño al reino de las tinieblas, ¿cierto o no? Por eso Sanballat y el otro Pelao, por eso temen. Nos van a venir a deshacer el negocio. Es que no me acordé del nombre, Tobías. Nos van a deshacer el negocio de estar metiendo el pecado a las familias y desbaratarlas, desbaratar el muro. Tú ya estás construyendo el muro en tu familia y llegan con un marro y lo derriban. No, ustedes no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria. Yo conozco algunas familias que son amenaza para el enemigo. Yo conozco varias en la iglesia. Mi esposa y yo somos amigos de varias familias de la iglesia que son una amenaza para el enemigo. Satanás sabe que no puede meterse a esa familia. Y esa familia influye en otros que se comprometen con Dios solo de verlos cómo actúan. Tan solo de ver el ejemplo, esa familia dice, tan solo por ver el puro ejemplo. Asisten a la iglesia juntos, comprometidos con el Señor y luchando, sí, es una familia que lucha. Hay luchas, por supuesto, firmes e impulsando a otros a la restauración, pero también sé que se esfuerzan en la oración con un apego fiel al consejo de Dios y a la iglesia, y viven con la mentalidad de Nehemías. El enemigo, ¿cuál es la mentalidad de Nehemías? El enemigo no tiene parte, ni derecho, ni memoria en mi familia. ¿Qué significa que el enemigo no tiene parte? Nada le pertenece al enemigo de mi familia, nada. ¿Cuándo dicen amén a eso? No tiene derecho. Es decir, el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre mi familia, no puede opinar ni causar influencia, no puede opinar. Tú no opines aquí. Nada de lo que ofende a Dios está en esta casa. Somos una familia bíblica. Nada, no tienes derecho. Y escúcheme, y no tienes memoria sobre esta familia. Es decir, no hay ningún recuerdo del enemigo en esta familia. No le hemos hecho ningún monumento. Un monumento es para hacer memoria de alguien. Ves el monumento y te acuerdas. Ay, mira, ves ahí a la rotonda de los hombres ilustres, ¿no? Aquí en el centro de Guadalajara le dan la vuelta a toda la rotonda de los hombres y mujeres ilustres, y ahí están todo el que inventó esto, el que escribió esto, y hay muchos ahí. No, del enemigo no hay ninguna estatua en mi familia. Ni nos acordamos de él, ni lo recordamos, ni lo extrañamos. No hay memoria. Fíjese qué decisión tan poderosa. Ni parte, ni derecho, ni memoria. Hay algo que esté pasando en tu familia, que eso produce que el enemigo tenga parte, tenga derecho y haya memoria de él. Puede ser acciones,
puede ser carencia de algo, puede ser falta de determinación de algo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? ¿Me acompaña? ¿Me recuerda qué dice? Huirá. ¿Cómo que huirá? ¿Puede una familia hacer que el diablo huya? ¿Quién dice amén a esto? ¿Puede hacer una familia que el diablo huya? ¿Qué es huir? Es una palabra griega que significa feugo, de donde viene fugitivo. Santiago habla de que el diablo correrá como fugitivo, ahora sí fuga. Hay peligro en esa familia para el enemigo. Yo le dije que una familia puede ser un peligro para el reino de las tinieblas. ¿Por qué huiría el diablo? ¿Por resistirlo? Sí, pero no solo va a huir por eso. Huirá porque la familia se somete. Dice Santiago: someteos, resistid. Primero es someterse, no solo resistas. Si solo resistes sin someterte, ¿de qué te sirve? Te va a derribar. Someteos es una palabra que significa simplemente, mis hermanos, búsquela en griego, simplemente significa obedecer. Hupotazo, obedecer. Entonces, obedece a Dios, resiste al diablo y le va a correr. Hermoso pasaje, ¿no lo cree? Entonces, una familia puede hacer huir al enemigo. Dejemos ya de estar pensando que el enemigo está atacando a la familia y tú simplemente te conformas a eso. No, es que no deja las drogas, pastor. No deja esto. Y mi esposo viene a la iglesia, pero no deja de ser un mal hablado. Cansado de que esté ahí la tentación y cayendo. Llega la tentación y cayendo. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿No hay victoria? ¿No hay superación en áreas? ¿No viene la lucha y vences? ¿Caes continuamente? ¿Reincides en algo? Y solamente pides perdón y te levantas todo aporreado por el enemigo. Aquí estoy, Señor, en tu casa. Y te fortalece y te sana. Y te vas a tu casa y toda la semana otra vez te pone una paliza y vienes apaleado el domingo. El sábado, mejor dicho. No se puede vivir así. Por supuesto hay pruebas que el Señor permite y nos agobian y nos cansan, pero eso no significa que Satanás está venciendo. En absoluto, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y yo sé que el Señor le da sabiduría para que todos lo entendamos. Versos 11 y 12 de Nehemías 2, ¿me acompaña? Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche. Escucha esto: Nehemías se levantó de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Todo lo hizo en silencio. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Es decir, Nehemías se fue a pie. Había que ir a caballo, y como no había manera por el desastre que había en las calles, tuvo que caminar de noche. Y salí de noche, otra vez dice el 13, por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. ¿Se imagina? Pudo haber llorado ahí, parado entre los escombros y llorando. ¿Qué crees, mi amor? Te dice tu esposa, varón. ¿Qué crees? ¿Te acuerdas de aquel primo? Cometió adulterio y sus hijos están bien tristes y dañados. Su hija está, y te pones a orar: Señor, ten misericordia. ¿Cuántos matrimonios han venido aquí a punto del divorcio? Yo conozco a uno a punto del divorcio, mi hermano, a punto del divorcio, y ahora ellos sirven al Señor en el ministerio y sus hijos también. El Señor hace milagros. Salí de noche, dice el verso 13, por el muladar y el valle y la fuente del valle del dragón, la fuente del dragón, perdóneme. Observé los muros de Jerusalén y las puertas consumidas por el fuego. ¿Qué significa me levanté de noche y salí de noche? Me levanté de noche y salí de noche. ¿Qué es levantarse de noche y salir de noche? Para comenzar la restauración de sus hermanos y de su pueblo, Nehemías tuvo que dejar todo conformismo atrás, actuar con iniciativa e inteligencia, pero sobre todo en el plan de Dios. Levántate, Nehemías. Ahorita, Señor, tengo mucho sueño. Viajé 3 meses. Levántate, Nehemías. Hay que hacer algo. Hay padres de familia que debido a la rutina diaria caen en un conformismo que les impide ser guiados por el Espíritu Santo. Ya no lo escuchan. Y Romanos 8:14 dice que Él es el que guía a los cristianos, evadiendo la realidad que viven sus hijos, y pasan por alto las situaciones que deberían haber confrontado desde hace mucho tiempo. La parte media del verso 13 dice: y observé
los muros de Jerusalén. El verso 15 dice: y subí de noche y por el torrente, dice, observé. La palabra observar significa vigilar pacientemente. Somos tutores, mi hermano. Todos somos tutores, todos. Todos somos tutores. Hasta una jovencita de 15 años que le puede enseñar danza a una pequeñita de 7, de 8, es una tutor. Todos enseñamos algo. Todos influenciamos de alguna manera. Como tutores responsables, los papás debemos ser vigilantes, pacientes del entorno de nuestros hijos y de todos nuestros seres amados, para que el enemigo no los sorprenda a ellos y a nosotros también. Hay padres que no se atreven a preguntar a sus hijos cuestiones de temas delicados e importantes, como el sexo, las corrientes filosóficas, el tema de las drogas, porque creen que esas tentaciones jamás les llegarán nunca. A mis hijos no hace falta hablar de eso. ¿Cómo no? Pregúntales y verás. Nehemías tuvo que pasar por el área del muladar, escúcheme, y del torrente. Del muladar y del torrente, para descubrir a fondo los daños que tenían las familias. El muladar era el área donde se tiraban los desperdicios de los sacrificios. ¿Qué estaba pisando Nehemías? ¿Por dónde estaba pasando? ¿Cómo olía? Ese era el muladar. Y el torrente era la cloaca, el drenaje. Por ahí tuvo que pasar. ¿Se imagina? Debemos estar dispuestos a enfrentar cualquier situación, por más incómoda que sea, para poder ver el daño desde el fondo y comenzar a trabajar en la restauración que el Señor desea para la familia. ¿Cuántos están dispuestos? Pisar en el muladar y meterse al torrente. Ahí tuvo que meterse entre escombros, cloaca y desperdicios. El olor. Pero yo tengo que ver qué hay que hacer con el muro. Son mis hermanos, son mis primos, son mis tribus, es mi gente, es mi tía, es mi abuelo, son mis padres, son mis hijos, es mi hermana. Tengo que hacer algo. Nehemías tuvo que pasar por estas áreas, dispuesto a cualquier situación, porque amaba a las familias de su pueblo. Antes, por cualquier cuestión de falta de respeto en el hogar, los padres eran más enérgicos y firmes para corregir a los hijos. Yo no hablo de una energía de tal manera que los asustes y los golpees, no, porque el papá que es altivo, pues enciende la ira del adolescente, ¿verdad? En cambio, hoy se ha caído en un relajamiento en el que, al no corregir a los hijos por no tratarnos mal, ya no existe el respeto y la convivencia verdaderos en el hogar. Cuando los padres no se preparan para debatir con sus hijos respecto a todo lo que reciben del mundo, sus hijos los toman como ignorantes. Y comienza una trifulca en la que los padres, por estar desarmados, optan por el autoritarismo y las reglas extremas, no sabias, perdiendo la amistad y la confianza de sus hijos. Y hay temas que jamás se hablan. Jamás, no. Ve con tu hijo y habla. Hijo, ¿has tenido este problema? ¿Te has enfrentado con esto en esta área? Yo viví eso. Se te va a quedar viendo. Pues, ¿qué te dijeron, papá? No, solo quiero hablar contigo. Mamá, a tu hija, solo quiero hablar contigo. A tu sobrino, hijo, yo sé que tu papá te abandonó, pero ¿quieres platicar de algo? Vamos orando y tratar el corazón. Hay muchas heridas, mi hermano. Jamás la autoridad y disciplina de un padre o madre o tutor serán efectivas sobre los hijos sin el poder irrefutable del ejemplo. Nehemías 2:16, ¿me acompaña, mi hermano? Nehemías 2:16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, dice Nehemías, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales. A nadie le había dicho, ni a los demás que hacían la obra. Muchas veces vas a estar solo en lo que Dios te diga. Solo vas a estar orando, solo vas a ir a visitar a alguien, solo. Pero Dios está contigo. Y si Dios te está enviando, algo quiere hacer el Señor. Le dijo a Pedro, ¿me oyes? Sí, Señor. Ve a la casa de Cornelio. Cornelio está orando por sus empleados en la italiana. Así que tienes que ir a hablarles. Son romanos, no son judíos, pero no te preocupes. Yo quiero hacer algo ahí y te voy a usar. Y Pedro fue. Y Cornelio le dijo, el Señor me dijo que vendrías. Sí, a mí me dijo que yo vendría también.
Y les habló a sus empleados de Cornelio. A todos los evangelizó y a todos los bautizó, mi hermano. Verso 17, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos en más oprobio. Dejen la amargura, deja de quejarte. Ya, mejor haz algo bueno. Cuando hagas algo bueno, lo malo se va solo. Pero perdón la expresión, pero te clavas en lo malo y más mal te sientes. Empieza a hacer algo bueno y lo malo se desvanece. Ya no estés en oprobio, deja de quejarte. Vamos a orar por tu hijo. Todos los días te voy a llamar a las 8 y por teléfono tú y yo vamos a hacer una oración, hermana. ¿Cómo estás? Aquí por teléfono. Señor, te pedimos por Francisco que está en las drogas, Señor. Haz algo, Padre, ayúdanos, úsanos. Lleva a alguien, algo, intercediendo. Ya no estés en oprobio. Ponlo en las manos de Dios. Esfuérzate en la gracia que Dios derrama. Nehemías se adelantó a investigar y a prepararse bajo un plan sabio, para así poder impulsar a todos a trabajar con convicción en pro de las familias. Los padres debemos siempre llevar la delantera a los hijos y sorprenderlos siempre con la sabiduría y el amor de Dios en nosotros al tratar cualquier asunto con ellos. Sorprende a tus hijos. Hijo, quiero hablar de esto. ¿Y tú por qué si no me habías hablado nunca de eso, papá? Quiero hablar. Y mira, yo viví esto y esta es mi experiencia. Y empieza la unidad a verse ahí y la libertad. Y tu hijo se siente libre. Papá, ¿qué crees? Hoy viví esto. Me mostraron esto en la escuela y quiero platicarte. Y empieza a crecer el muro. Verso 1 de Nehemías 3. ¿Me acompañas para ir hacia el final? Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos se arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Miren lo que está pasando aquí, mi hermano. El sumo sacerdote y los otros sacerdotes son los primeros en ponerse a trabajar vigorosamente y ayudar en la obra. ¿Por qué? Porque son los líderes espirituales, quienes conocen de cerca al Señor, conocen su ley y su deseo para las familias del pueblo. Todo papá y toda mamá y tutor de una familia tenemos la responsabilidad de forjarnos en el conocimiento de la palabra para poder hacer nuestro trabajo de edificación familiar bien hecho. Oseas 4:6 dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque era un ignorante. No me conocía. No le importó conocerme, por eso fue destruido. Y desecharon el conocimiento, por eso yo los deseché del sacerdocio. Y la exhortación viene fuerte: y por haberte olvidado de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Fuerte, ¿verdad? Y no hay mayor protección para los hijos, mi hermano, dice otro verso, no lo anoté. Si usted sabe dónde está, no hay mayor protección para los hijos que la fidelidad a Dios de los padres. ¿Quieres que tus hijos sean protegidos? Aférrate al Señor. Yo no tengo que levantar a mis hijos para que vayan a la escuela y saquen puros 100. No le estoy presumiendo, ellos lo hacen solos. Solamente vive en el Señor lo más que puedas. Dales el ejemplo lo más que puedas. Y ellos se dan cuerda solos. Porque el Espíritu Santo llega a tu casa y derrama fortaleza, derrama ahínco, derrama fuerza y el deseo de ser quien Dios quiere que tus hijos sean. ¿Sí me explico, mis hermanos? Dale ese impulso a tu casa. Dale esa cuerda con tu ejemplo y con el pararte firme en lo que Dios quiere para ti como tutor, y verás lo que sucede con los que vienen detrás de ti. Te están viendo lo que haces. Van pisando tus huellas. Ser echado del sacerdocio es quedar fuera de la revelación de Dios. No escuchas cuando Dios te habla por haber menospreciado su ley. Ser sacerdotes de nuestro hogar es una gran responsabilidad, pero también es un privilegio. Si tienes la responsabilidad de ser sacerdote, es decir, guía y ejemplo en tu casa, valora profundamente los principios bíblicos, porque sin ellos los tuyos sufrirán las consecuencias. Del verso 1 de Nehemías que acabamos de leer, los sacerdotes edificaron, dice, fíjese, edificaron la puerta de las ovejas. Qué importante es esto. ¿Qué significa? Mire, los sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas, una puerta que se había caído. ¿Qué era la puerta de las ovejas? Era la puerta que se usaba para meter las ovejas a la ciudad y llevarlas al templo para los sacrificios.
Nehemías hizo que los sacerdotes repararan esta puerta, respetando el área de interés de los sacerdotes. Es decir, primero hay que restaurar lo espiritual, enfatizando con esto la importancia del servicio y la adoración en el tabernáculo. Una responsabilidad importante de los sacerdotes era instar y alentar en todo tiempo al pueblo y las familias a participar del servicio y la adoración a Dios a través de los sacrificios, vigilando que los animales para el sacrificio que entraban por esa puerta fueran traídos a tiempo y de continuo al altar. Reparar la puerta de las ovejas es desear que toda nuestra familia sirva y adore al Señor, manteniendo ferviente ese deseo y transmitiéndolo a cada miembro, de modo que todos decidan y anhelen servir y adorar al Señor. ¿Cuántos quieren que su familia adore y sirva al Señor? Así lo dijo Josué. ¿Ustedes van a seguir adorando ídolos? Ya cuando se estaba despidiendo, ya grande, Josué, el líder. ¿Ustedes van a seguir adorando ídolos? Pues mi casa y yo serviremos a Jehová. Y lo dijo enojado. Usted lea el contexto en el libro de él mismo. Lo dijo enojado. Eso van a hacer después de que el Señor los libró, después de que el Señor los sacó y les perdonó y les hizo este milagro, y quiere que vengan a su gracia y a todo lo que Él quiere para usted. ¿Van a volver a adorar ídolos? ¿Van a volver a hacer lo que hacían antes? Yo no. Yo en mi casa, diga conmigo, serviremos al Señor. Algunas personas comentan: Julio, en la casa todos somos cristianos y asistimos a la iglesia, pero últimamente mi esposo o mi esposa, según el caso, o mi hijo, el adolescente o el joven, ya no quiere venir. Parece que se han alejado. Yo les he animado y les he dicho: no desatiendas tu familia, pero tampoco desistas de venir a la iglesia. Orar por ellos con fervor, ora por ellos con fervor, y que vean siempre en ti el deseo incansable de servir al Señor. Y el Señor usará tu perseverancia, tu fidelidad y tu ejemplo para atraerlos nuevamente al Señor. Amén, mis hermanos. Yo quiero invitarle a que hagamos una cosa, por favor, si usted es tan amable, para terminar este tiempo de este tema: intercede por tu familia. Quiero invitarle a que, si usted está con algún miembro de su familia, tu esposa, varón, tu esposo, mi hermana, alguno de tus hijos, hijo, estás con tu papá o estás con algún tío o una tía, nos ponemos de pie y juntos hacemos un círculo ahí, por favor. Si son tan amables, nos ponemos de pie. Y voy a leer unos versículos de la oración de Nehemías, pero cada quien con su familia. Todos somos una familia aquí. Quiero pedir al grupo de alabanza si se sube, por favor. Pero vamos a orar en familia, ¿te parece? Si quieres hacerlo, varón, abrazar a tu esposa, recibir el abrazo de tu esposo, mi hermana. Si estás con tu hijo, abraza a tu hijo, haz un círculo ahí con él, con ella, y vamos a orar. Yo veo aquí algunos, papá y mamá con su hijo, algunos ahí reunidos, tomados de la mano. Eso es, mi hermano, dale el valor que Dios le da a tu familia. Es lo más precioso que el Señor te ha dado en esta tierra. Amén. Fíjate la oración de Nehemías. Cierra tus ojos y escúchala. Esta es la oración de Nehemías. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Eso es creer en el Señor y en sus promesas. Amén. Dice el verso 6: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Persevera en lo que Dios quiere para ti y tu familia, por los hijos de Israel, tus siervos. Dile: Señor, que mis hijos sean tus siervos. Hermana, dile, si no está aquí, dile: que mi esposo sea tu siervo. Yo tengo un amigo que dejó a su esposa y durante más de un año, y su esposa oraba y decía: Señor, yo sé que mi esposo va a volver y es tu siervo. Y ahora son copastores de una iglesia los dos. Dios hace milagros, mi hermano. Si no está tu esposo, mi hermana, dile: Señor, mi esposo, quiero que sea tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Pidamos perdón como familia delante del Señor. Amén. Dile: Señor, como familia queremos vivir en santidad para ti. Perdónanos, Señor, como
como esposos, como padres, como hijos, tíos, primos. Perdónanos, únenos en ti, Señor. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Pedimos perdón, Señor. Levanta tu voz y dile: Señor, perdóname en esta tarde, a mí junto con mi familia. Acuérdate, Señor, ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión, es decir, aunque tu familia esté regada, esté mal, muchos no sean cristianos, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Ora por aquellos que no conocen al Señor, tu papá, tu mamá, alguno de tus hijos. De ahí el Señor lo va a recoger. Créele al Señor, dile: Señor, te pido por mi primo, mi tía, Señor, tú lo vas a recoger, tú vas a tener misericordia, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Mi familia te va a servir, Señor. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento a tu oído, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Levanta tus manos ahora y dile: quiero reverenciar tu nombre, Señor. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Dame tu bendición, Señor, para ir y hablar tu palabra, para no dejar de orar, para confiar y creer en ti, que será salvo, Señor, aquel por el cual estoy orando, aquella por quien estoy orando, junto con mi casa, Señor, mi hijo, mi familiar. Y dame gracia adelante, Señor, en cualquier situación. Dame gracia, mi Señor bendito. Dame gracia. Dame gracia, Señor. Cierra tus ojos y adoremos al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Omnipotente Señor, digno de gloria y poder, fuerte y sabio Dios, nos humillamos a ti. Rogamos de corazón por tu presencia, mi Dios, dispuestos a abandonar nuestros pecados, Señor. Dile a Él: estén abiertos tus ojos y míranos. Inclina hoy tu oído, escúchanos. Cantemos juntos al Señor. Escúchanos, abre los cielos. Escucha, oh Dios, nuestro clamor. Clamamos a ti, Señor. Dile otra vez aquí. Dile al Señor: omnipotente Señor, digno de gloria y poder, fuerte y sabio Dios, nos humillamos a ti. Rogamos de corazón por tu presencia, mi Dios, dispuestos a abandonar nuestros pecados, Señor.
tus manos y dile a Él: estén abiertos tus ojos y míranos. Inclina, Señor, oh, inclina hoy tu oído, escúchanos, oh, escúchanos, Señor. Abre los cielos, escucha, Dios, nuestro clamor. Escucha, Dios, abre los cielos. Escucha, Dios, nuestro clamor. Escucha, oh Dios de los cielos, nuestra oración. Humillado no despreciarás. Oh, oh, oh. Escúchanos, abre los cielos, levanta tu voz a Él. Oh, escucha, oh Dios, nuestro clamor. Dile otra vez: oh, oh, oh. Escúchanos, abre los cielos. Oh, oh, oh. Escucha, oh Dios, nuestro clamor. Ahora dile: y mi clamor es por ti, mi Dios, de tu presencia necesito. Dile a Él: anhelo, Dios, escuchar tu voz, de tu palabra necesito. Dile otra vez a Él: y mi clamor es por ti, mi Dios, de tu presencia necesito. Anhelo, Dios, escuchar tu voz, de tu presencia necesito. Gracias, Señor, clamamos a ti, Señor, intercedemos, oramos por tu gracia, por tu sabiduría. Derrámate, Señor. Alza tus manos, pídele a Él de su amor, de su gracia, para interceder, para orar, para clamar a Él. Gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte a Él. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos son del pueblo del Señor aquí?
Todos los pueblos tenemos que alabar al Señor. Así que nos vamos cantando. ¿Cuántos quieren alabar al Señor para irnos llenos de la presencia del Señor y su gozo? Vamos a cantar entonces. Dale otro aplauso fuerte a Él. Y vamos a cantar con júbilo y a gritar también. Doblemente, así. Todos batid las manos, aclamemos a nuestro Dios con gritos de alegría, con voz de júbilo. Nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido. Pone a nuestros enemigos, ¿dónde? Bajo nuestros pies. Pueblos todos batid las manos, aclamemos a nuestro Dios con gritos de alegría, con voz de júbilo. Nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido. Pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Vamos a cantar, cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas al Rey. Él reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos, Él es exaltado, cantemos con inteligencia, cantemos, nuestro Dios es el Rey de toda la tierra. Amén. Cantamos a ti, Señor. Y otra vez. Pueblos todos, batid las manos, aclamemos a nuestro Dios con gritos. Vamos a gritar, con voz de júbilo. Nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido. Pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Cantemos, cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas al Rey. Él reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos, Él es exaltado, cantemos con inteligencia, cantemos. Nuestro Dios es el Rey de toda la tierra. Oh, cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas al Rey. Él reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos, Él es exaltado, cantemos con inteligencia, cantemos. Nuestro Dios es el Rey toda la tierra. Levanta tu voz, que la iglesia cante. Cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas a Dios. Él reina sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos, cantemos con inteligencia. Cantemos con inteligencia. Cantemos, nuestro Dios es el Rey de toda la tierra. Todos cantemos alabanzas a Dios, cantemos alabanzas al Rey. Cantena sobre las naciones, sentado en su trono está. Cantemos, Él es exaltado, cantemos con inteligencia, cantemos, nuestro Dios es el Rey de toda la tierra.
Gracias, Señor. Amén. Amén. La iglesia siempre debe celebrar lo que Cristo hizo. Amén, mis hermanos. Siempre debemos celebrar las victorias que nos ha dado el Señor y las que nos va a dar. Amén. Que Dios les bendiga mucho, que descansen. Nos vemos aquí la próxima reunión, si el Señor quiere. Que usted y su familia sean grandemente bendecidos. Amén. Dios les bendiga.